Mil gracias, Amazing Speakers, por invitarme a platicar con ustedes, ¿no? Un poquito pues de mi vida en relación a la arquitectura, en lo que me mueve, ¿no? Soy Antonio Farré, tengo 58 años y soy arquitecto por mil razones. Eh, el primer acercamiento, mi papá, que tengo el gusto, hoy todavía vive, tiene 93 años, y sobre ese tema pues eran las pláticas de la casa, el hecho de arquitectura, y esto se suma también a un tío que desafortunadamente murió hace poco, que también se dedicaba al tema de diseños y tenía acercamientos muy interesantes con arquitectos como Sordo, Juan Sordo, Barragán, Pepe Iturbe, y en relación a eso, los sábados, en vez de irme a jugar fútbol típico de las escuelas, iba un sábado con mi papá y un sábado con mi tío, ¿no? Y entonces desde pequeño tuve la gran tranquilidad de saber lo que yo quería hacer, porque mis hermanos sufrieron en una o dos carreras, se echaron con el fin de ver qué tenían que hacer, ¿no? Y inclusive, o sea, mis dos hermanos hicieron dos carreras en el tema de que la primera no les gustó y a mí me dio eso una tranquilidad desde pequeño, que lo mío era ser arquitecto, lo cual estoy seguro de eso. Gran parte, mucha gente trabaja por trabajar para poder saber, y a mí eso es al revés, ¿no? Es una necesidad trabajar para sentirme bien. O sea, hay gente que veo que los lunes, no, ya va a ser lunes, ya hay que ir a trabajar. A mí es un tema que nunca me ha dolido el estómago en relación a ese tipo de cosas. Lo tengo claro. Llevo 37 años, como les comento, trabajando, los cuales se me han pasado muy rápido. Y en esto quiero comentar de que gracias a este tío, a los 19 años me dio la oportunidad de hacer una casa. Dicha casa iba yo paralelamente, obviamente, con la escuela, y eso me dio oportunidad de entender la parte no teórica, sino práctica del tema de cómo hacer una casa, con todas las broncas, y entendí desde ese día hasta el día de hoy que para hacer arquitectura el 80% son broncas o 90% son broncas para sacar arquitectura. Y eso no es que yo hubiera sido una estudiante de primera, porque no, pero para mí la carrera se me hizo muy fácil, ¿no? En el tema de que me fue dando seguridad, entonces una recomendación que daría a los jóvenes, es importantísimo ponerse a trabajar desde el primer día. O sea, en lo que sea, pero es muy importante, ¿no? Eh, el hecho de que te da, pues esa relación con el trabajo, pues te da seguridad. Cuando hicimos esta casa que tuve oportunidad con este tío, lo cual agradezco mucho su apoyo, esta casa la conocieron varias personas y estas varias personas me dieron la oportunidad de hacerles sus casas cuando yo todavía no tenía el título. Y entonces ahí es donde se suman 323 casas del día a día, ¿no? Y en estos 37 años han pasado cosas eh, demasiado rápido y demasiado cambiantes, mal que lo diga así. Cuando tú antes proyectabas un edificio de departamentos y hacías 40 departamentos, los 40 departamentos iba a vivir la familia, papá, mamá y dos hijos y quizá el perro. Hoy cuando haces un edificio de estos, la parte social ha cambiado totalmente. Entonces, será para un divorciado o por alguien que no se quiere casar o temas, o sea, la arquitectura va cambiando y tienes que estar muy en el objetivo de entenderle a ese tipo de cambios rápido, ¿no? Porque si no te quedas fuera del mercado. Una cosa que hago cada año es eh, que veo el promedio de edad de mis clientes. Yo, como se les comenté, tengo 58 años. Hoy mi promedio de clientes tiene 41 y entonces tengo que tener la capacidad para entender qué hace un cliente, qué le gusta a un cliente de 41, ¿no? O te venía platicando, Iván, en el tema de que tengo ahorita, por ejemplo, haciéndole la casa Juca, totalmente un esquema totalmente diferente que todo gira en relación a los coches. Entonces te tienes que actualizar. Mucho me ayuda que tengo ahorita un hijo que está estudiando arquitectura en la Ibero y que de alguna forma está también apoyándonos en el despacho por la misma situación de que digo que es importantísimo que se pongan a trabajar. Entonces, cuando pude jalarlo en el despacho, lo puse a mi hijo a trabajar también, para pues darte armas de que no todo es a nivel teórico, sino es a nivel práctico. Entonces, entendiendo esto un poquito en el hecho de cómo va cambiando la arquitectura y te tienes que ir moviendo. Es más, una de las cosas que nos cambió muchísimo en la arquitectura fue la pandemia, ¿no? La necesidad de espacios abiertos que no eran importantes porque pues teníamos la puerta para salir,
No es que nos venga una pandemia, pero entendimos cosas interesantes de las casas que pueden dar mucho más. ¿Y qué quiero decir con esto? El home office es un tema que efectivamente ya no lo hay como tal, pero funcionó y hoy en las casas que nos piden, pues es un hecho de que el home office funciona en un tema de que son espacios importantes a diseñar, ¿no? En ese sentido, son de las cosas que vas cambiando, ¿no? En el diseño en estos 37 años, ¿no? Y vas entendiendo por los años que, y digo, y es importante verlo, que pues eres más afín a un tipo de cosas que a otras. Por ejemplo, en el despacho hemos nosotros hecho edificios, pero cada día estoy más convencido que no es un esquema para, digo, porque la arquitectura al final del día tiene que ser para el ser humano, y lo he dicho en algunas ocasiones y en pláticas, que no tiene que ser básicamente los trofeos de los arquitectos. Y creo que los edificios lo que hacen, y yo es muy polémico lo que voy a decir ahorita, creo que no hacen tejido social, excepto que se lleven una serie de condiciones. Entonces, sobre esa pauta, creo que la obligación de los arquitectos es no solamente cerrarnos en el mundo de los arquitectos, sino englobar al urbanista, al doctor, al economista, al administrador, a todos en sí en general, con el fin de hacer una inercia de tejido social sobre este tipo de cosas. Estoy en contra de estos edificios nuevos en primera generación que viven 400 departamentos que al final son 1,300 personas o 1,400 o 1,600. Seguro que de las 1,600, 100 son mala onda. ¿Qué quiero decir eso? ¿Por qué se vuelve mala onda? Porque en el tejido social la gente no se conoce. Creo que es importante. En arquitectura es nuestra parte que tenemos que dar, y no podemos solamente limitarnos de nuestro terreno para adentro, sino tenemos que realmente como arquitectos salir de nuestra puerta hacia el exterior y dar soluciones. Es lo importante que es hacer tejido social. Es de las cosas que ahorita estoy disfrutando más. Tenemos 2, 3 proyectos interesantes, los cuales yo creo que por un tema pues, de la experiencia con los años, es tratar de romper ese esquema egoísta del interior y te tienes que salir y tienes que aportar, ¿no? Todos los desarrollos que estamos haciendo de niveles verticales, que insisto, estoy en contra de mucho vertical, es importante que todas las cosas fluyan y que toda la gente se conozca. Cuando tú tienes ese tipo de cosas, haces mejor arquitectura. Y 100% estoy seguro que las gentes que viven en bonitos espacios, la vida les es un poquito más fácil, ¿no? Entonces, no es hacer metros cuadrados por hacer metros cuadrados, sino lo importante sería que te vincules con todos esos espacios y generar esos tejidos y romper esquemas de otros países, como podría ser mal, perdón que ponga Houston, ¿no? A ver, lo administrativo aquí es, las oficinas son aquí, el tema de salud es aquí, y que todo lo tengas que hacer en coche, haces que te desvincules de todos tus vecinos, ¿no? Yo creo más en la arquitectura de barrio, en todos los niveles, aunque hagas una casa, aunque hagas edificios, que vengan ahí. Eso no quiere decir que un proyecto grande, de acuerdo, de 50 pisos, rompa esto, siempre y cuando tengas en base a que en ese edificio tiene que haber multiusos de todas las disciplinas con el fin de que obligues en el buen sentido inconsciente de que todos se conozcan, ¿no? Y eso hace buena arquitectura. La arquitectura no solamente son tabiques, la arquitectura son relaciones, la arquitectura es que te dé el sol, la arquitectura es que te dé seguridad, la arquitectura es que puedas salir, ese tipo de cosas que la arquitectura te arrope. Es de las cosas que con los años me ha hecho más hincapié en mi interior, el buscar eso, cómo relacionarme con los espacios, ¿no? Porque pues los que te enseñan en la universidad, pues es básicamente el hecho de aquí este es tu terreno, haz, ¿no? O sea, creo que es la obligación de los arquitectos. ¿Qué aportas? Porque realmente tenemos que aportar algo en el exterior para hacer arquitectura de comunidad, ¿no? Y tener ese respeto hacia el tema de la sociedad, ¿no? Eh, Independientemente también que ha sido divertido en este proceso, con unos amigos hacemos un programita de ahí de Hola TV, y esto me ha dado pauta de conocer a muchísimos arquitectos en relación y entender cómo solucionan cada uno su tema, ¿no? O sea, nos llega en tema de estar buscando un sinfín de casas,
Y es interesante que la arquitectura tiene esa gran cualidad, ¿no? Tiene infinitas posibilidades de hacer buena arquitectura. No necesariamente lo que hacemos en el despacho es lo correcto, sino tienes infinidad de situaciones para poderlo hacer, ¿no? Bien, la arquitectura en general, igual que todo el tema de redes sociales, información, la saturación de información como tal, en la arquitectura no es ajeno a este tipo de cosas que están pasando ahorita, y eso merece tener una pauta de realmente de reflexión, de tener cuidado, porque estamos, por un lado, es muy bueno tener, cuanto más información tengas, más seguridad y más libertad de proyectar tendrás sin duda, pero también es que se presta muchísimo para el tema del copy, ¿no? O sea, yo llego, esto está funcionando en el lugar, o sea, hay muchísimos arquitectos que en el viajar tienen el tema pues, esto me lo traigo y entonces estamos perdiendo un tema importante que son las raíces propias, en este caso México, que creo que también tenemos la obligación de cuidar nuestras raíces. Eso no quiere decir que tenemos que jugar al pueblito, sino lo que quiere decir es que sí, obviamente la arquitectura tiene que avanzar y en ese avanzar es no perder nuestros valores, ¿no? Nosotros en el despacho, el estilo que tenemos, pues se marca en muchas cosas. Primero, la primera condición que nos ponemos es que una casa no puede ser igual a la otra. Dos, no puede ser igual porque son diferentes personas las que van a vivir, están en diferentes lugares, en diferentes climas, y entonces no somos un despacho que nos identifiquen inmediatamente, a ver, esta casa es de Farré. No, más bien nos identifican por un tema de que, y ahorita voy a hablar un poquito del tema de las estructuras, tratamos de ser lo más libre posible en tema de estructuras, y yo estudié en la Ibero, y en tema de la Ibero estuvo muy bien, a mí se me hace un lugarzazo para estudiar, mi hijo estudia en la Ibero, pero cuando yo estudié en la Ibero faltaba un poquito el tema de más cuidado en el tema estructural. O sea, insisto, no fui el mejor estudiante, pero creo que faltaba otra forma de dar estructuras en esto. Y entonces cuando tú levantabas un proyecto y le decías al ingeniero, a ver, quiero hacer esto y esto y esto, pues el ingeniero la primera respuesta que te daba era no. Entonces, afortunadamente por temas superiores a mi padre y todo esto, oye, creo que pues no están tan bien preparados, y entonces busqué de cómo prepararme un poquito más en estructuras, me apoyé en extensión universitaria de la UNAM, y obviamente no estoy ni tengo carrera de estructuras ni nada por el estilo, pero sí tengo una base y una autoridad ante los ingenieros en el sentido de poderles pedir lo que sé que sí se puede pedir. Entonces, el estilo del despacho se rige en esa situación de que mis casas en general no están atadas a un tema estructural de tantas columnas. Y eso me da una libertad y, y también nos da un estilo, ¿no? Eso es importante. Bien, entonces el estilo del despacho, su filosofía es hacer con menos más, o sea, una casa, un edificio, un restaurante, lo que sea, es con menos elementos, dar mucho más sensaciones, ¿no? Eso es importante, muy importante. Entonces, perdón que junte con el tema de qué pasa con la arquitectura en general. Claro que sí, bueno, soy fanático de adquirir, de ver, me los echo 20 veces, ¿no? De libros, y obviamente tengo el cuidado de ver qué está pasando en el mundo, pero siempre, cada vez, decir, bueno, mis arquitectos favoritos en México, Teodoro González de León, o sea, siento que los mexicanos tenemos buena arquitectura, que claro que tenemos que ver qué está pasando en el exterior, pero también tenemos que buscar nuestras raíces en lo padre que está aquí, porque muchas veces yo confundo muchos arquitectos mexicanos, que ya los veo más europeos o de otro tema que mexicanos, ¿no? Entonces, digo, cada quien hace su tema como quiera. Yo, en lo particular, tengo ese cuidado que me gusta la masividad que nos representa un poco en la arquitectura mexicana, en esos muros ciegos, limpios, silenciosos, todo ese tipo de cosas que siempre te hacen sentir bien, ¿no? La arquitectura, yo tenía un profesor, Chema Buendía, creo que de los mejores profesores, eso es más, mi mejor profesor fue él, en la Ibero, y la arquitectura no es visual, sino es de sentirte, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Cuáles son las teclas que tienes que tocar para tener arquitectura que te sienta bien y que te arrope?
Pues primero, una de mis bases es no sobrediseñar. El sobrediseñar aburre. Yo ya me tocó hacer eso, ¿no? Hemos hecho 80 y tantos restaurantes. Entonces, el restaurante es un elemento fácil donde puedes darte un poquito la libertad de sobrediseñar porque es un espacio que llegas, estás 2, 3 horas y te vas, entonces puedes acentuar más las cosas. Pero la persona que lo ve diario, pues se aburre de los espacios sobrediseñados. Entonces, sí somos muy tajantes en la arquitectura que hacemos habitacional, con la arquitectura que hacemos para trabajar o la arquitectura que hacemos para restaurantes. Entonces, ese tipo de cosas, pues toda la información que te llega por todos lados, sí hay que tener un cuidado, sobre todo se los digo a las generaciones jóvenes, porque es un tema de decir de todo, de cómo te va llegando y todas las páginas que llegan, ¿no? Pues vas tratando pues de seleccionar, filtrar un poco de todo lo bueno y pues obviamente hay que evolucionar, pero evolucionar sin perder la esencia de la arquitectura padre mexicana que tenemos, ¿no? Que es el color, es la masividad, son sus silencios, son su escala, ¿no? La arquitectura mexicana, si algo tiene padre, es que con dignidad tiene una escala mayor, ¿no? De ese tipo de cosas son los instrumentos que tomamos en el despacho para hacer arquitectura. El tema de las redes sociales como instrumento de apoyo a un despacho es importante y es un arma de dos filos, ¿no? Eh, nosotros que, bueno, yo en lo particular que ya es una generación, insisto, tengo 58 años, tengo gente joven en el despacho que maneja esa parte porque hoy cuando te buscan para arquitecto efectivamente, pues te recomiendan, tienes que tener currículum de lo que has hecho. Nosotros, bueno, tenemos 300 y pico casas hechas, pero traes la competencia de la inteligencia artificial, de los renders, que a veces un render se ve mejor que una casa ya hecha. Y entonces, no es que se trate de competir, sino muchas veces hay renders que no se pueden llevar a la realidad, ¿no? Y entonces engañan al cliente. Entonces, nosotros no estamos hablando de papel, estamos hablando de tabiques e inversiones muy fuertes. Entonces, siempre pues el cliente te busca por lo que has hecho y que lo hayas hecho bien y éticamente bien. Pero, sin embargo, el tema de las redes sociales es un tema en todos los despachos que hay que manejarlo, hay que tenerlo, hay que cuidarlo. Nosotros tenemos arriba de un 20% de los trabajos que hacemos es de redes sociales. Eh, que seguro podría ser más, pero empiezas a trabajar con ellos y hay algunas cosas que digo, pues no, no es el target, no somos los adecuados y tener la ética de decir, oye, pues no, quien te conviene aquí es esto, pero eso es un tema de que la tecnología avanza tan rápido que estamos obligados pues, a tener los últimos programas en arquitectura. Es imposible hoy la cantidad de trabajo que pueda tener un despacho si no tuvieras el elemento tecnología para sacarlo, ¿no? Mi padre, como se los comenté, es arquitecto y pues el trabajo que yo hoy tengo tendría que él tener 30 personas dibujando, ¿no? Hoy son herramientas y creo que es importantísimo como esas herramientas que las sepamos manejar. Yo estoy rodeando afortunadamente de mucha gente joven que pues está al día. Yo trato de ponerme al día, pero bueno, es que no acabas, ¿no? Es una situación de que vas, pero son herramientas, bienvenida a los renders, inclusive para corregir, inclusive los renders hoy los haces mucho más rápido y usas más el render que las maquetas. Ya los clientes ya te ven y te dicen, oye, aviéntame 5 o 10 renders, ¿no? Como si fueran, bueno, pues ya, antes era todo un tema. Entonces es actualizarte y actualizarte y actualizarte. O sea, definitivamente hay que inyectarle recursos al despacho con el fin de ponerte al día. Esto de la inteligencia artificial es un tema, en el despacho ya lo manejan varios. Sí son herramientas. No quiero yo como arquitecto perder el don. Yo sigo proyectando con lápiz. Tengo una punta fuente, la cual para mí es como que sagrada. Nadie la puede tocar. Además, yo soy zurdo. Y entonces, si alguien la toca, sé que ya la no. Y con eso dibujo y entonces llego y tenemos unas mesas de corrección o bueno, de proyecto y análisis, ¿no? Y me imprimen y efectivamente usamos toda la parte tecnológica, pero creo que el arte de que pueda salir también viene desde la mano y esa tranquilidad y ese tema. No me interesa ser arquitecto de grandes escalas de producir y producir. Es más,
hemos negado en el buen sentido mucho trabajo y se lo paso a amigos de, oye, hay tales bodegas. No, o sea, yo me quiero aplicar a lo que me gusta, a lo que creo que somos buenos y disfruto ese tipo de cosas y viene un poco el tema, ¿no? El que abarca mucho aprieta poco. Entonces, nuestro tema pues es residencial y tratamos, no sé si lo logramos o no, pero tratamos de ser los mejores y para eso pues tienes que decirle no a muchas cosas. Creo que ya a mi edad está padre a muchas cosas decirle ya no, ¿no? O sea, es decir, quiero esto y quiero ser el bueno en esto. Si lo consigo o no lo consigo ya es otra historia, pero en la historia de hoy es que buscamos siempre la excelencia. Soy mucho para buscar esto. Yo tejo en obra, o sea, efectivamente hay que dar planos ejecutivos y como la gente ya me conoce, sí, yo entrego mi carpeta de ejecutivos y les dije, esto va a ser parecido a lo que vamos a hacer, pero quiero ser libre de que cada semana que nos veamos tengamos la tranquilidad que podemos mejorar esta carpeta. Entonces, si de repente en el segundo piso de la casa, de repente veo un árbol que no está allí a la ventana o la ventana tiene que saber, quiero tener la libertad, pero la libertad de decirle al cliente es por acá. Entonces, una de las cosas que más amo de la arquitectura es, sí, efectivamente tiene que haber una parte formal, tiene que haber una situación de precios, tiene que haber una parte de administrativa, pero como arquitectos nos debemos el respeto hacia el cliente y hacia uno mismo, de tener esa libertad de seguir creciendo el proyecto semana a semana. O sea, odio cuando te entregan una carpeta y hazlo así, ¿no? Entre las 300 y pico casas, me ha tocado entregar carpetas para que las construya un tercero y llego a esas casas y me doy de topes, porque perdieron unas cosas que podían ser ventanas de oportunidad y no las tomaron en cuenta. Y entonces ya lo que hago, después de tener esos eventos, es que no me importa si la casa ahorita, por ejemplo, estamos trabajando o en San Miguel de Allende, o estamos trabajando en Oaxaca, o estamos trabajando en Yucatán, pues voy a la casa y la última palabra como detalle, ¿no? Pues sí tenemos que estar presentes en el tejer. Creo que hacer arquitectura de sitio eh, es una situación súper importante, ¿no? La cual, pues se lo digo al cliente el primer día, oye, por aquí va, pero yo soy de obra. O sea, ¿qué te pido? Porque lo vamos a hacer juntos, que te pueda ver una vez a la semana, que pueda yo organizarme en este sentido, que sepas tú efectivamente la parte económica, qué llevas gastado cada semana y vea o no al cliente, yo voy a la obra y tengo esa reflexión. Muchas veces voy a obra los sábados que no hay nadie, porque siempre he dicho que la arquitectura te habla, ¿no? Entonces dices, oye, pues esta es una ventana de oportunidad que puedes hacer esto, ¿no? O esto tal, ¿no? Y lo disfruto. O sea, hay gente que disfruta ir a jugar golf, yo disfruto caminar mis casas, más si no hay nadie en el buen sentido, ¿no? Porque es cuando la arquitectura te dice, oye, pues por aquí, por allá, ¿por qué no me haces esto, no? Y tienes esa comunión con esos espacios. Y no es generar metros cuadrados por metros cuadrados, sino generar espacios que te sientas bien, que no que veas bien, que te sientas bien, ¿no? Eso es lo que buscamos. Pues bien, un proyecto que les platiqué, que es que de las cosas que obviamente está vinculado 100% a la arquitectura, pero un tema diferente, no pegar tabiques, sin darnos cuenta, yo creo que las cosas que llegan solas son las mejores. Si las buscas, no llegan. Hicimos una casa a la cual nos divertimos muchísimo con Elena hacerla y yo saqué un micro documental con mi hermano que es fotógrafo, tal cual así de que quería que quedara, porque fue una experiencia muy, muy interesante, un cliente que nos dejó hacer lo que quisiéramos. Desde arte, Elena fue un tema así, que nos vamos de viaje a buscar tapetes, tal, lámparas. O sea, fue realmente divertido, lleno de experiencias. Lo ponemos, lo ve un amigo que no puedo decir el nombre, del cual es cineasta, y me echa la indirecta, oye, vamos a hacerlo programa. Pero yo veía que con él, porque este cuate está en unas ligas muy fuertes, iba a ser yo una cosa en relación, muy chica en relación a todo lo demás, y David ya había publicado esta casa en su revista. Yo le digo, oye David, ¿por qué no lo hacemos nosotros, con todo respeto a esta persona, y tratemos de armarlo y subirlo a una plataforma y a ver cómo nos va? Fue el tema de experimentar, ¿no?
Sí, tratamos de irnos a Netflix, una serie de cosas. No entrábamos en muchas de las cosas, pero en ese estar buscando, de repente nos da señal o la TV, decir, jóvenes, nosotros estamos interesados en lo que ustedes están haciendo, ¿no? Inclusive de canción, nosotros teníamos 5 casas ya armadas, ya producidas, filmadas, todo completo, y veíamos a quién se las queríamos soltar, ¿no? Yo la TV nos dice, pues nosotros les ofrecemos esto hasta acá y se ve desde aquí hasta Brasil, a tal grado que a Elena la ven en Brasil y los de Sierra, que es la marca más fuerte de muebles en Brasil, le dicen, nos queremos asociar contigo, ¿no? Entonces, hasta ese tema llega por ejemplo, yo una casa que estoy haciendo en Guatemala llegó así, me vieron en Guatemala y estamos haciendo una casa muy interesante en Guatemala en relación al potencial. Una cosa te va llevando a la otra sin forzarla. Entonces, con David, que es un tipazo, pues este cuate está metido en el medio, pero sí o sí, tiene su revista, tiene style, tiene toda la jugada. Empezamos a ver y obviamente en este proceso nos han llegado casas que no podemos filmar y otras sí y otras nos gustaría filmar y agradecemos las personas que nos han abierto sus puertas para poder filmar esas casas y eso ha sido muy nutritivo para un servidor, ¿no? Porque estas casas pues obviamente son premium, ¿no? Y ves para dónde también la arquitectura se da, ¿no? O sea, eso es importante. Sobre esa pauta, ves, yo siempre digo que la arquitectura nace después de los 50 años, ¿y por qué lo digo? Porque necesitas acumular una serie de errores para hacer buena arquitectura y que tengas el don. O sea, todas las personas que tocan el piano, pues tienen 40,000 horas atrás y pues los arquitectos no somos ajenos a eso, ¿no? En Estados Unidos, si alguien te tiene que operar, se mide en relación a las operaciones que hace al año. ¿Por qué no debe hacer también en arquitectura o tal, no? Entonces, en ese tema, pues eso te lo da cuando ya tienes 50 años, pero la sorpresa de este programa es que hemos encontrado jóvenes, de verdad, que al tener la cantidad de información que tienen, hacen arquitectura muy padre, ¿no? Y es dar otro vistazo importante a lo que se está haciendo no solamente en la capital, porque donde más trabajamos obviamente es en la Ciudad de México, pero pues fuimos a ver un amigo, Wilfrido, a San Luis Potosí y cosas por el estilo, a ver que pues se está haciendo buena arquitectura a nivel general, ¿no? Es de las cosas que hacemos. ¿Qué más hacemos en el despacho? Pues por un lado, pues tenemos clientes en el sentido que nos piden directamente algo. Por otro lado, con unos amigos hicimos un microfondito para hacer restauración de edificios en la Condesa y en la Roma y los hemos vuelto giro de hotel. En cada cosa vas ganando y el tema es dejarte fluir, ¿no? Y eso te da pautas. A mí mientras lo que me inviten se relacione y se sume a arquitectura, potencializa. Digo, vámonos, ¿no? Y ha sido un proceso muy padre porque en estos 37 años, independientemente que he conocido arquitectos, a Javier Sordo, a Juan Sordo, a Pepe Iturbe, bueno, pues cantidad. No tuve la suerte de conocer a Barragán, obviamente por mi edad. Eh, y también me ha tocado conocer artistas plásticos súper como Javier Marín, Jan Hendrix. Ahorita estamos tratando de hacer algo con Amador. Eh, o sea, en general me ha tocado todas las obras, trato de poner alguna situación de David Troyes o, bueno, en general, hasta buscar gente plástica nueva, ¿no? O sea, si yo tuve la suerte desde joven de poder trabajar y gente creyó en mí, también yo creo en temas de plástica joven mexicana, entonces buscando y siempre trato de buscar un espacio que puedan tener mis casas para poner esto. Yo siempre he dicho que la arquitectura y el arte no suman, sino potencializan, ¿no? Y es una de las cosas que siempre busco, poner arte en mis obras. Bien, pues nosotros somos un despacho que hoy en día lo armamos entre 23 personas, eh, pero es importante, gracias a la tecnología, no tengo que tener a las 23 personas conmigo. O sea, básicamente dependo de 5 o 6 directas, que son las que de alguna forma son hasta parte de mi casa, porque yo subo, bajo, llego, yo el despacho lo tengo en la parte de abajo. No lo cambiaría ahorita. Estamos haciendo otra casa en otro lugar y también estamos haciendo el despacho idéntico en el tema. Son cosas que las horas que yo perdería por ir supuestamente a un despacho, cuando hoy la tecnología me permite vincular, son horas de calidad.
¿no? Y son situaciones que muchas veces yo empujo al cliente a que tenga sus espacios y no es que lo haya logrado, pero muchos ya me dicen, ya trabajo más en mi casa. Cuando tú tienes un espacio que se reúne en una serie de condiciones, que tengas la tranquilidad, que no se te crucen las circulaciones y cosas por el estilo, digo, por respeto no voy a dar nombres, pero gente muy fuerte de que pues ya 2 días a la semana están en sus casas porque gracias a la tecnología les permite, ¿de acuerdo?, quedarse ahí. Dices, mi vida ha mejorado y es más, los días difíciles son los que tenga que yo salir, ¿no? Entonces, la evolución de la arquitectura es la evolución de la libertad de poder darte el gusto de vincular, ¿no? Ya no digo el coworking, el co-living y una serie de cosas que son muy sofisticadas, súper interesantes que también están haciendo algunos amigos. Yo no me quiero meter en ese tema porque es complicado, pero está súper interesante. Ni es bueno ni malo, pero es un tema interesante. Yo veo que la tecnología, gracias a los Zooms y a todo el tema de técnico, no va para abajo, no, sino está súper subiendo hacia en un tema de conexiones que hoy, obviamente la arquitectura, como lo decía, es un tema de que tú tienes que ir a la obra no puede venir a ti, pero tienes muchísimos recursos para que la obra la tengas siempre cerca, independientemente, yo las veces que viajo estoy súper conectado, sé que es bueno, pero es malo a la vez, pero es bueno el que yo pueda resolver un detalle desde a 7,000 kilómetros de aquí, ¿no? Gracias a la tecnología, buscas eso. El tema de ayer platicando con mi hijo, ¿no? Es impresionante todo lo que puedes lograr, pero es de 2 años para acá con el tema de los drones, ¿no? De llegar perspectivas que tú no ubicabas, que podías tener, y hoy el dron te hace reflexionar, ¿no? Entonces, tienes que estar abierto hacia todo ese tipo de tecnología. Yo creo que cualquier negocio, no el mío, cualquier negocio, un porcentaje interesante de tu utilidad tiene que regresar al bienestar tecnológico de tu trabajo. Si no haces eso, es dañarte tú mismo. ¿Qué quieres? Tienes que tener las mejores herramientas, tienes que tener el mejor software, hardware, o sea, todo ese tipo de cosas, drones, llegar listos, o sea, un tema que me falta mucho a mí explorar, pero sé que lo tengo que hacer es la inteligencia artificial. Eh, Me da miedo, ¿no? Me da miedo porque dije, a ver si estos cuates nos van a correr a todos. Pero al final me quedo tranquilo porque la inteligencia artificial no tiene corazón. O sea, ese tema del sentimiento y ese tipo de cosas te podrá hacer algo similar. Hay que trabajar, ¿no? Tenemos que hacer arquitectura con sentimiento. Sin duda es una herramienta, insisto, la inteligencia artificial. Estamos todos entrando en un tema de cuidado, ¿no? Ya pasó en la revolución industrial, aquí va a tener que ser, estaba el otro día leyendo las cantidades de gente que se va a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial, pero también hay que decir la cantidad de trabajo que va a dar la inteligencia artificial por ser más productivo. Entonces hay que entrar en esa brecha de entenderla. El no entenderla y negarla creo que es un harakiri, ¿no? Entonces, buscar ese tipo de cosas, cuando vea yo un curso sensato de inteligencia, lo voy a tomar porque sé que si no, ahí yo solito me voy a suicidar en el tema de no entender lo que está pasando. Y en todos los temas está con los doctores, con los contadores, bueno, con todos, ¿no? Se está metiendo de una forma tan rápida que es importante entenderla y sacarle jugo. Aquí tienes de dos, o te alias o la sacas y te va a ir mal, ¿no? Entonces, entender cómo saberla usar, ¿no? En ese sentido. Negarla creo que es un harakiri. Que va junto con pegado, yo sé que me estoy yendo muy fuerte con la respuesta, al tema de la distancia. Pero si usas ese tipo de herramientas, puedes tener despachos más chicos, pero mucho más productivos en el tema de saber de cómo estás funcionando, ¿no? Esa es la realidad. ¿Para dónde va el despacho? Eso es una pregunta de diario, de diario. Uno, como despacho, si no evolucionas, mueres. Entonces, esa premisa es, no tienes que cambiar por cambiar, pero tienes que evolucionar a ser mejor. Para mí, ser mejor es productividad como tal, diseñar con menos elementos
en el sentido y expresar mucho más, lo que les comenté minutos atrás. Eh, en escondido en el subconsciente, generar un estilo sin perder mi premisa que no las cosas tienen que ser iguales, porque las gentes no somos iguales. Diciendo con esto de que cada casa es un tema totalmente diferente, pero si tiene las raíces de que tiene que ser funcional, que tiene que ser expresivo, eh, que tiene que arroparte y todas esas cosas que buscamos en el despacho. Ese es el camino que buscamos, que lo que nos toque en adelante de temas verticales, tendremos mucho más cuidado en el tejido social, que para mí ahorita es mi reflexión diaria, de cómo hacer que los edificios no sean palomares de gente, que es impactante todos estos lugares donde hacen 1,600 departamentos, 400, y que a las 8 de la mañana no pueden salir y tardan una hora en poder tomar Ejército Nacional, porque es lo que está pasando. ¿Qué haces entonces en usos mixtos? Si te piden un edificio de estos, cómo lo solucionas? ¿No? ¿Cómo haces que ese caos? Yo tengo una premisa: cuando tengas una bronca es la más grande, ¿no? Entonces, ¿qué haces en tema para que cuando tengas temas de estos tan delicados, tengas la ética de responderle a tu ciudad con un tema adecuado? Y entonces, de lo que hemos hecho ahorita, siempre estoy buscando los usos mixtos que se den, que se vinculen, ¿no? Y promover el tema en el uso mixto también, lo que les decía, el mismo arte como tal, que se integre, que consumamos arte, o sea, eso es importante. Eh, el arte no tiene que ser necesariamente un lujo, ¿no? Hay que verlo en un tema. Hicimos un edificio en la calle de Veracruz 62 con Acapulco, el cual, entre lo malo, nos salió que la primera crujía no deberíamos tirarla. Entonces se complicaba porque la primera crujía estaba a 5 metros remetida. Y entonces, en el tema de buscar, tuvimos la gran suerte de que nos apoyara Rafael Cauduro, que por ahí tengo su libro. Y entonces hizo todo un mural, es el mural más grande público, porque todos los murales de Rafael Cauduro están dentro de instituciones. Este mural eh, está, sí está en un lugar privado, pero lo puede ver el público. Y sobre esta situación, Rafael pintó lo que él bebía en esa colonia, ¿no? Entonces nos dibujó a unos niños en las cárceles, de lo que estamos haciendo los arquitectos en relación a que el niño hoy no puede salir, ¿no? Entonces, esto es nuestra obligación, regresar a que la ciudad sea mucho más interesante de la puerta para afuera, ¿no? O sea, no este tema de que se terminó. Y eso tienes que hacer, es un tema de un tejido social. Si tú tienes un tejido social sano, tienes gente sana. O sea, la delincuencia no se termina encerrando gente. La delincuencia se termina estando desde las casas de las propias personas que pueden volverse delincuentes, porque no hay las bases. Yo sé que es muy delicado el tema, pero las soluciones se generan, se resuelven en un tema mucho más dinámico entre toda la sociedad. Si tú haces, por ejemplo, en Francia, todos estos multiedificios, ¿no? Donde cabían 1,200 personas, los están tirando. O sea, ya no te dejan, tú tienes un departamento, ya no te dejan venderlo, sino el Estado te compra, y en ese momento lo que eran pisos de 15 niveles, los están haciendo de 6, ¿no? Entonces, la escala, recuperar ese tipo de cosas, creo que es muy importante, y el despacho trae ese tipo de líneas en qué es la arquitectura que queremos hacer. No queremos ser solamente arquitectura, queremos hacer una arquitectura social que aportemos. Yo tengo 58 años. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si bien me va, me quedan 15 años trabajando a gusto. Yo me quiero morir trabajando, eso se lo da. No tengo ni de broma interés. O sea, la palabra retirarme, me muero, ca. Es más, si me retira el hecho de no tener trabajo, me muero, ca. O sea, el hacer que arquitectura es un alimento, ¿no? Entonces, el despacho va para allá, y pues para que tengamos esa situación tenemos que, pues, ser fieles a nuestros principios,
y esos principios es hacer buena arquitectura, ¿no? Pues con esto termino la plática. Les agradezco infinitamente que nos hayan visitado aquí en la casa de ustedes, ¿no? Amazing Speakers, aquí es su casa para las veces que quieran. Y si nos quieren seguir, estamos en Farrearc, tal cual en Instagram, y de ahí ya no se pueden ir a otro tipo de redes. Y no dejen de seguir a nuestros amigos de Amazing Speakers, ¿no? Les agradezco infinitamente. Gracias.